Buenas, ¿cómo andan? Espero que todo tranqui. Bueno, esta clase va a ser cortita, bien, es sobre algo bastante específico que son la insuficiencia cardíaca y el infarto del miocardio, que sé que son temas que por ahí son un poco más de clínica, de semio, y que por ahí los tocamos un poco antes, pero ahora es específicamente sobre qué vamos a encontrar cuando los estudiemos. A la insuficiencia cardíaca, si la tuviésemos que definir, hay muchas formas, de las cuales la más completa y la que nosotros vemos en los libros, es decir, que es una incapacidad, ¿bien? Cada vez que ustedes estén hablando de una insuficiencia, se la relaciona siempre la definición con la incapacidad, que bueno, es un sinónimo. Es la incapacidad de suplir las demandas metabólicas del organismo o, ojo acá, que puede hacerlo, pero ¿a qué costo? A expensas de un aumento de las presiones del llenado ventricular. Bien, va de nuevo entonces. Es la incapacidad de que el corazón cumpla con las demandas que requiere o que lo hace, pero aumentando la presión del ventrículo, que no está bueno a largo plazo. Ya vamos a ir viendo por qué. Como factores de riesgo hay innumerables, que se van a dar cuenta que estos factores de riesgo es para todo lo que es cardiológico, cumple con los mismos factores, y en general también para los trastornos pulmonares, en general del metabolismo, influyen mucho. Pero bueno, siempre va a ser mucho la edad, en el sentido de que si tuviésemos que decir, por ejemplo, que el corazón tiene una vida media, obviamente hablando de un número hipotético teórico, digamos que el corazón tiene en total 10.000 latidos. Entonces, si uno ya se va acercando a los 70, 80 años y ya se va acercando a los 10.000 latidos que tiene que hacer, y bueno, ya el corazón tiene un deterioro, bien, después no anda tan bien. Los antecedentes familiares, si hay familiares de primer grado más que nada que tengan patologías cardíacas, es un factor de riesgo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ya la vamos a ir estudiando, la hipertrofia del ventrículo quiere decir que acá tengamos en cuenta que los miocardiocitos, las células del miocardio, no pueden proliferar, pero pueden aumentar de tamaño. Entonces se pueden volver chasudísimas si nosotros lo requerimos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay un crecimiento excesivo de las células musculares que constituyen el ventrículo izquierdo. Eso hace que el corazón se vuelva chasudo y que bombee más sangre. Un corazón que bombea más sangre nos vuelve a llevar a hablar de lo que es la vida media. Va a aumentar el gasto y la función que cumple el corazón y se va a deteriorar con el tiempo. El envejecimiento, bueno, va de la mano con la edad, y la enfermedad coronaria acá estaba apurada por llegar. Bueno, ansiosa en realidad. Cuando hablemos del infarto agudo del miocardio, nosotros ya vimos antes en la clase de trastornos hemodinámicos que el infarto se define como un área de necrosis. Bien, acá estamos hablando específicamente de la necrosis que ocurre en el corazón. Si hay un área infartada, es un área, y acá lo vamos a ir desmembrando, un área que tiene necrosis. Un área que tiene necrosis es un área de células muertas. Si hay células muertas, quiere decir que no son células funcionales, y si no son funcionales, acá viene lo mágico, insuficiencia cardíaca. Tiene sentido si lo pensamos. Entonces, mientras más amplio sea el infarto, mayor va a ser la secuela de insuficiencia que deje. Y es importante tener en cuenta porque es de las principales causas de insuficiencia cardíaca que hay. La hipertensión y la diabetes, como en tantas otras patologías, van a ir de la mano para empeorar el camino. Siempre son de mal pronóstico. La obesidad y el hecho de que el paciente sea fumador también. ¿Por qué? Porque contribuyen a la diabetes y a la hipertensión. Entonces, todos estos son factores de riesgo que siempre tienen que ver el uno con el otro. Cuando hablemos de toda cardiopatía y bueno, más que nada las insuficiencias cardíacas, nosotros vamos a clasificarlas en sistólicas y diastólicas para entenderlas un poquito mejor. La mayor parte son disfunciones sistólicas. ¿Esto qué quiere decir? Que acá el fallo está en la función contráctil del miocardio, ¿bien? No se puede contraer. Por lo tanto, si no se contrae, no puede eyectar sangre, o no tanto como yo necesito que mande, ¿bien? La otra opción, mucho menos frecuente, es que sea una disfunción diastólica. En la disfunción diastólica, acá lo que no puede hacer el corazón es relajarse, como nosotros. No se puede distender en la época ya de la diástole, entonces queda endurecido y queda acumulando sangre. Entonces, si yo le tenía que mandar, digamos, 5 litros, y bueno, no le entran los 5 litros porque como no tuvo una buena distensión la vez pasada, ya tiene 3 litros acumulados, entonces esos 5 se acumulan y empieza a ser todo una complicación de que no se distiende. ¿Bien? Ahí está ese problema, que eso es lo que va a pasar cuando haya, por ejemplo, fibrosis del miocardio o cuando haya un taponamiento, una pericarditis constrictiva. Pero ahora vamos a ir mucho más a lo que es la función sistólica alterada, que es muchísimo más frecuente. Sin embargo, cuando evolucionan las insuficiencias cardíacas, es muy frecuente que aparezca un poco de esto y un poco de aquello, como que ya se empiezan a superponer y son insuficiencias globales.
Cuando aparece la insuficiencia cardíaca, y acá mini detalle, puede aparecer de forma aguda o puede aparecer de forma crónica. ¿Cuándo se les ocurre que va a aparecer una insuficiencia cardíaca aguda? Con lo que vimos recién. Muy probablemente, si hubo un infarto del miocardio extenso y hay un área de necrosis extensa, quiere decir que hay disfunción en gran parte del corazón. Y eso puede llevar a una insuficiencia aguda. Igual que si tenemos alguna valvulopatía aguda, pero eso no es tan frecuente. O sea que acá una opción de causa aguda es el infarto. Pero generalmente esta insuficiencia cardíaca son graduales, son crónicas, son insidiosas, porque se van acumulando muchos efectos y defectos del mal trabajo cardíaco y progresivamente va perdiendo la función. El aparato cardiovascular, en un principio, va a tratar de compensar esta falla que tiene de la contracción o, en caso contrario, si fuese la diastólica, el aumento de la carga que tiene hemodinámica, mediante mecanismos homeostáticos. De estos mecanismos nosotros ya los conocemos de otros años. Son de Frank Starling, de los neurohumorales y de la estructura cardíaca. El mecanismo de Frank Starling lo que nos dice es que si yo tengo más presión que vencer o más volumen que vencer, ¿qué voy a hacer? Aumentar la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Las miofibrillas se contraen con más fuerza, aumenta la contractilidad y esto a su vez aumenta el gasto cardíaco y produce una forma compensada de esta insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque había que hacer más fuerza, hace más fuerza, ya está solucionado el tema. Se vuelve un corazón chasudo con el tiempo. Pero, ¿qué pasa acá? Esto a largo plazo aumenta la tensión de la pared, incrementa las necesidades de oxígeno del miocardio y ya con el tiempo no va a conseguir satisfacer las necesidades. Entonces, lo que decíamos recién, que era una forma compensada de insuficiencia cardíaca, pasa a ser una forma descompensada. Tengan en cuenta que cuando crecen y se hipertrofian las células, no aumenta de la misma manera la vascularización. Entonces, hay una falta de oxígeno. Por otro lado, la activación de los sistemas neurohumorales, que son estos que tenemos acá. Así, a grandes rasgos, vamos a decir que hay liberación de noradrenalina por el sistema nervioso autónomo, y esto ¿qué va a hacer? Que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la fuerza de contractilidad miocárdica y que aumente también la secreción de vasopresina. Que todo esto lo va a hacer en conjunto con el riñón. Entonces, ¿qué pasa? El riñón va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para producir retención de agua y de sal. ¿Eso qué hace? Que aumente la volemia, el volumen de sangre circulante. Si yo tengo más sangre, significa que llega más sangre al corazón. Y eso aumenta el tono vascular también. Y esto va a generar que también aumente la presión arterial, que aumente el grado de hipertrofia, que a largo plazo se produzca fibrosis. Y con todo esto también se da unos sistemas que contrarrestan un poco todo este aumento, que es la liberación del péptido natriurético auricular, que lo que va a hacer es contrarrestar mediante la diuresis y la relajación de los músculos lisos todo este sistema acá de hipertrofia que está produciendo. Entonces, si lo tuviésemos que ver de una forma esquemática, es esta, en la que tenemos un corazón que está fallando y tenemos un sistema renina-angiotensina que le está diciendo, no, Rey, pará, mejor reteneme agua y sodio, los mandan acá desde el riñón. Entonces el corazón retiene agua y sodio, pero como no lo puede eyectar, ¿qué hace? Queda del ventrículo, pasa a la aurícula, de la aurícula se va por todo lo que van a ser las venas pulmonares y termina congestionando el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? El pulmón se empieza a ahogar y empieza a decir, no, bro, por favor, sacame un poco de líquido. Entonces empieza a aumentar la diuresis, empieza ya a producirse acá todo un desbalance, empieza a actuar el sistema autónomo diciendo, bueno, aumentemos la frecuencia cardíaca, aumentemos la presión arterial, la contractilidad, y hay un aumento del gasto y una pérdida de la función. Todo así al mismo tiempo se está dando porque hay como si fuese una mala comunicación entre un sistema y el otro. Y así más o menos se va produciendo la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, siempre tengan en cuenta que a largo plazo, ¿bien? Ahora, con respecto a la morfología, que quizás es lo que más nos interesa en la materia, quizás lo anterior era un poco clínico. Nosotros que dijimos que iba a aparecer una patología de base, que eso es lo que yo puedo encontrar en la macroscopía. No es mucho, la verdad que es un trabajo muy humilde acá el de buscar algo en la macro. La macro, nosotros, si tuvimos un infarto, bueno, vamos a ver que hay una área infartada. Si vemos que hay algún problema valvular, bueno, vamos a ver que la válvula puede estar, por ejemplo, con una estenosis o si hay un taponamiento cardíaco, lo que sea, lo vamos a ver a la macro. Pero no es algo específico, es algo que tiene que ver con la patología de base. En cambio, en la microscopía, si bien son también inespecíficos lo que podemos encontrar, bueno, algo más nos dice, como por ejemplo la hipertrofia de los miocardiocitos,
que eso ya nos está contando como el final de la historia de lo que venimos relatando recién. Podemos encontrar fibrosis intersticial, y acá siempre recuerden que cada vez que hablamos de fibrosis estamos hablando de algo crónico. No se olviden de eso. Y bueno, obviamente también vamos a encontrar lo relacionado a la patología de base, que dijimos que la causa más frecuente era el infarto, entonces acá de nuevo encontraríamos necrosis. Bueno, acá con un poco de las características clínicas, todo esto que hemos dicho recién, que hay congestión en el pulmón, que hay un bajo gasto cardíaco, que hay aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión, va a generar que nosotros tengamos síntomas congestivos y síntomas del bajo gasto. Los síntomas congestivos son aquellos que en clínica ustedes el año que viene van a empezar a llamar de humedad muchas veces. Entonces ustedes van a ir a la guardia y les van a decir, llegó un paciente húmedo, por ejemplo, frío. ¿Por qué? Porque está congestivo. Y está congestivo porque tiene, por ejemplo, un edema de pulmón o porque tiene en realidad líquido en los pulmones que producen disnea de reposo, pueden llevar una disnea paroxística nocturna, malestares abdominales, puede haber náusea, anorexia, que es la disminución del apetito. El líquido también puede irse a formar un edema de miembros inferiores, que es característico de la insuficiencia cardíaca, que esto puede producir trastornos del sueño, puede también haber una edema ya a nivel abdominal de todo el cuerpo, produciendo ascitis, y que esto genera también aumento de peso en general. Pero es bastante inespecífico. Y los síntomas del bajo gasto van a ir más referidos al hecho de que si yo no bombeo sangre, la sangre no llega a los tejidos. Si los tejidos no tienen sangre, no tienen oxígeno, y si no tienen el oxígeno, no tienen energía. Lo que produce que vayamos a encontrar fatiga, intolerancia al ejercicio, de nuevo náuseas, anorexia, incluso puede haber disminución de peso, trastornos de la concentración, del sueño, que haya pérdida de la masa muscular porque no puede lograr una hipertrofia, oliguria con icturia. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se va a acostar para dormir hay una reabsorción de los líquidos del edema y el riñón quiere eliminar ese líquido. Entonces el paciente se levanta de noche para hacer la pis. Son todos síntomas bastante inespecíficos a nivel sistémico que, bueno, por desgracia no es fácil identificarlos, pero que ya cuando vayan a complementarlo con el examen físico, el electrocardiograma, ecocardiograma, la radiografía, ustedes van a encontrar ya los signos que nos van a permitir hablar de una insuficiencia cardíaca. Y ahora vamos que, un poquito más importante para que en esta materia, la parte de cardiopatía isquémica. A la cardiopatía isquémica en sí, nosotros lo vamos a describir como una situación que es producida por la privación de oxígeno a los tejidos y la eliminación inadecuada de metabolitos. Es decir, acá hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Yo estoy necesitando que mi corazón tenga 100 de oxígeno, pero solo le puedo mandar 80. Por lo tanto, hay una privación de oxígeno tanto a nivel cardíaco como a nivel de los tejidos. Dentro de los síndromes que son coronarios, nosotros podemos hablar de un montón, empezando por las anginas, que hay anginas estables y anginas inestables. Y después también están los infartos. Es importante que los diferenciemos porque tanto a nivel clínico como anatomopatológico van a haber diferencias. Y el tratamiento, aunque usted no lo crea, también van a ser diferentes. Primero que nada, una persona que le duele el pecho puede ser un dolor no coronario, así que descarten el dolor no coronario. Muchas veces el reflujo esófago-gástrico, cuando alguien come mucho, come mal, se acuesta, la comida sube, genera un dolor bastante parecido, así que ojo piojo que hay que descartarlo. Cuando hablamos de angina, está la angina estable que produce dolor al esfuerzo, pero que calma con el reposo. ¿Por qué? Porque acá no hay necrosis celular. Entonces, cuando el paciente hace reposo, deja de haber la vasoconstricción, que es la que estaba produciendo este dolor, se relaja, se distiende, vuelve a circular la sangre y está todo bien. Lo mismo pasa con la angina inestable, solo que esta es una angina, bueno, obviamente como el nombre dice, no se mantiene en el tiempo, sino que va aumentando, progresando, que generalmente se produce por un ateroma que está obstruyendo el flujo sanguíneo, no llega sangre, pero cuando el paciente hace reposo, deja de haber tanto dolor, o cuando toma nitroglicerina, en realidad que es un vasodilatador, deja de estar esta obstrucción tan importante y vuelve a haber una normalidad. O sea que acá de nuevo no tenemos necrosis. Si no hay necrosis, cuando yo lo estudie bioquímicamente, voy a encontrar que las troponinas del laboratorio van a dar negativas, porque estas troponinas solo se elevan en presencia de necrosis. Entonces, dolor no coronario y las anginas tienen simplemente lesión celular. Pero cuando hablemos de infarto,
vamos a encontrar que hay necrosis. Por lo tanto, es un dolor más intenso, que irradia, que no calma con el reposo, que no calma con las nitroglicerinas, que el paciente siente lo que se llama sensación de muerte inminente. Entonces, yo, tanto a nivel del electrocardiograma como del laboratorio, me voy a encontrar con la necrosis, que, bueno, en el caso del laboratorio está manifestado como las troponinas positivas. Y esto significa que el infarto sí tiene muerte celular. Esto como pequeña introducción al tema. El infarto del miocardio en sí lo vamos a definir como una necrosis del músculo cardíaco que es secundaria a una isquemia. Que, bueno, como decíamos recién, es un tema que ya hemos visto previamente en todo lo que es trastornos hemodinámicos, entonces, dentro de todo, ya sabemos lo que es un infarto. Por eso no hacemos tanto hincapié acá. Pero, ¿qué es lo que produce y cómo se llega hasta acá? Eso es lo que nos interesa hoy. Más del 90% de los casos de infarto son consecuencia a la reducción del flujo de sangre coronario que llega por una aterosclerosis obstructiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ateroma que empieza a obstruir de a poquito, acá me tomé el laburo de todos los puntitos, empieza de a poquito, aumenta, produce una obstrucción leve hasta que por un motivo u otro hay una obstrucción total. Ahora, acá tenemos que hacer un mini repaso de lo que eran las placas de ateroma y su vulnerabilidad, porque no es frecuente que la placa de ateroma crezca de por sí hasta obstruir, sino que es más frecuente que se rompa y se forme un trombo. ¿Y cómo puede producir esto? Acá recuerden que en ateroma habíamos dicho antes que la inflamación es un papel clave dentro de todos los estadios de la aterosclerosis, desde que empieza a formarse hasta que se puede romper. Y nosotros teníamos dos tipos de placas, las placas vulnerables y las placas estables. Las placas que son estables son las que tienen una cubierta fibrosa densa, o sea, tienen una buena capa que las protege, y tienen un núcleo lipídico pequeño, o sea, tienen mucha cubierta, poco núcleo, y además la inflamación es de bajo grado. Entonces, en general, tienden a involucionar, a permanecer estáticas, o sea, se quedan así mucho tiempo, o a crecer lentamente hasta que causen un cierto grado de estenosis o de oclusión. Estas no van a producir un infarto. En cambio, las placas inestables o placas vulnerables, como os dije recién, son las que tienen una cubierta fibrosa finita, muy delgada, y un gran componente lipídico. ¿Qué quiere decir esto? Que es fácil que se rompa. Y el hecho de que tenga una gran actividad inflamatoria quiere decir que ya hay toda una activación acá de los leucocitos circulantes, de los linfocitos T, de los macrófagos, que son los que hacen que esta placa crezca con el tiempo. Entonces, cuando tenemos esta placa inestable, es más posible que sufra una erosión o rotura espontánea y que esta erosión deje acá en el endotelio exposición del colágeno. Y este colágeno que se expone hace toda la llamada a la adhesión, activación y agregación de las plaquetas para que formen un trombo. Y este trombo es el que a nosotros nos va a formar el tapón, por así decirlo, que va a impedir que circule sangre y que lleve al síndrome coronario agudo. Ese todo el relato fue para que lleguemos a este punto, es decir, si yo tengo una placa que se rompe, que es muy frecuente, porque tengan en cuenta que las placas de ateroma se forman más que nada en pacientes que tienen un estado de hipertensión y de una hiperlipidemia, ¿qué pasa acá? Viene la mega hipertensión que estamos diciendo, lo empuja, lo rompe a esta placa y al toque se forma un trombo arriba. Ahora, en este infarto, nosotros tenemos todo un cuadro de sintomatología, obviamente, que es causado por la necrosis y que es causado por la extensión de esta necrosis. Mientras más grande sea el infarto, mayor es el dolor que siente el paciente, por ejemplo. Y también va a tener consecuencias funcionales y consecuencias estructurales. A nivel funcional, vamos a encontrar una pérdida de la contractilidad, que es muy rápida. ¿Por qué? Porque al toque de que no llegue oxígeno, aproximadamente en el primer minuto después de que empieza la isquemia, ya los miocardiocitos no se pueden contraer. ¿Por qué? Porque no tienen oxígeno, no pueden hacer fuerza. Y eso lleva a que después aparezcan los cambios ultraestructurales, que tienen que ver con ya las miofibrillas, el agotamiento del glucógeno, la tumefacción. Pero estos cambios en un principio son reversibles. Ya cuando la isquemia se prolonga en el tiempo y pasan 10, 20, 30 minutos, ya los cambios son irreversibles y hay muerte de los miocardiocitos. Hasta recién decíamos isquemia, falta el oxígeno, no puede trabajar, pero se la banca.
ya después de 20 minutos la isquemia lleva a la necrosis. Y nosotros ya sabemos que la necrosis es irreversible. Entonces hay muerte de los miocardiocitos y necrosis coagulativa. Si nosotros tuviésemos que ir en el paso a paso de qué encontramos en la macro y en la micro, vamos a ir marcando lo más importante. A nivel macroscópico, al principio no hay nada de nada. Bien, en las primeras 4 horas, nada y más nada. Pero a partir de ya las 4 o 12 horas empieza a aparecer un moteado oscuro. O sea, yo empiezo a ver un oscurecimiento que hay. ¿Por qué? Porque a nivel microscópico aparece la necrosis coagulativa, el edema. Pero eso en las primeras horas. Ponele que hasta las 24, 72 horas más o menos va a permanecer este moteado. ¿Por qué no sigue estando después? Porque después se vuelve pardo amarillento y se reblandece desde el centro hacia la periferia del área de necrosis. Que esto a nivel macroscópico, bueno, obviamente si dijimos que es pardo amarillento, lo vemos como pardo amarillento. Y a nivel microscópico vamos a encontrar que se está reblandeciendo, significando esto que se empiezan a desintegrar las miofibrillas muertas. Dijimos que este grado de necrosis y de moteado podía durar hasta 3 días. Bien, del día 3 al 7 aproximadamente se empieza a reblandecer. Dicen, todo esto es necrosis, listo, no me sirve. Se hace todo un proceso acá de duelo, se lo llora, se enoja, se hace la aceptación. Cuando ya se acepta que no se puede volver a curar o volver a restituir la funcionalidad, listo, ya está, se hace un reblandecimiento, se desintegran las fibrillas, se empieza a hacer la fagocitosis de las células muertas, se llaman los macrófagos y se empieza a hacer después una formación del tejido de granulación. Que recuerden que el tejido de granulación nosotros lo formamos en una forma de cicatrización de la curación, no de restitución del epitelio ni de los tejidos, sino de cicatrizar, ¿bien? Porque no nos alcanza simplemente con reparar, hay que cicatrizar. Entonces, empezamos con el tejido de granulación, que recuerden que tenía tejido fibrovascular, había formación de vasos nuevos, depósito de colágeno, y todo eso empieza a aparecer en la macro como unos bordes grisáceos que empiezan a rodear la parte del reblandecimiento. Entonces pasó, repasemos, de negro, oscurecido, violáceo, a pardo amarillento, que se reblandece, que empieza a rodearse de algo gris y que después culmina con la cicatriz. Que también a nivel microscópico ya encontramos la cicatriz de tipo colágena. Sé que por ahí nos fuimos mezclando un poco yendo de la macro a la micro, pero es para que ustedes entiendan la relación de por qué si yo a la micro veo necrosis, a la macro veo moteado. Si yo a la micro veo desintegración de las miofibrillas, a la macro significa que está ya amarillento y con un reblandecimiento o ablandamiento central. Si a la micro yo tengo que ya hay tejido de granulación y cicatriz, bueno, a la macro ya se empezó a volver blanco grisáceo y con formación de la cicatriz colágena. Y esa es la evolución natural que va a tener, según la cronología, el infarto. Que, bueno, la verdad que está bueno conocerlo. En general nosotros no vamos a ver biopsias cardíacas, no se suelen hacer, pero cuando haya una biopsia por otro motivo se puede encontrar que hay, por ejemplo, un infarto viejo. ¿Por qué? Porque vemos la cicatriz. Que así es como aparece. Y bueno, eso es todo de momento con la parte de isquemia e insuficiencia. Espero que se haya entendido. Cualquier cosita, saben que me mandan un mensajito y estoy